Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Bienvenidos a todos los pastores, los hermanos al estudio bíblico. El día hoy nosotros iniciamos la clase de evangelización número 13. Vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta 32 voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en su cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las haces, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta el versículo 32 he leído. Apóstol Pablo, después de recibir la salvación, él estaba enviando la carta a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Efeso, también a la iglesia de Tesalónica, etc. Cada carta tiene significado objetivo. Con el objetivo él estaba hablando. Por ejemplo, ¿no?, a la iglesia de Galacia, con el propósito que alguien si predica el evangelio diferente, aunque un ángel que viene del cielo será anatema, así decía. Porque en la iglesia de Galacia estaba llegando como judaísmo entre los gentiles. Después de recibir la salvación, tenía que vivir por la fe sin relación de la ley ni del mandamiento. Pero estaba obligando a alguien, quería quitar la libertad de los hermanos de la iglesia de Galacia y para recibir circuncisión, para hacer como simulación de los judíos. Es decir, que quería formar como religiosos de Judá. Pero estaba exhortando fuertemente, ¿no?, apóstol Pablo, corrigiendo. Solamente por la fe nosotros podemos vivir. Él estaba hablando con el tema de eso. También la carta que estaba enviando a la iglesia de Efeso estaba hablando, enseñando acerca del secreto de la existencia de la iglesia. Por eso estaba hablando que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, la cual es los que fueron purificados de sus pecados, siendo justos, santos y perfectos. Por eso Jesucristo ama a su iglesia. También los hermanos de la iglesia aman a Dios. Estaba hablando con el tema de eso. También la iglesia de Tesalónica, cuando observó la iglesia de Tesalónica, tenía mucha persecución. Por esa razón estaba hablando sobre el tema de el arrebatamiento para darles la esperanza. Porque uno que estaba recibiendo persecución y molestia, angustia por causa de el evangelio y también por causa de lo que cree en Jesucristo, entonces debería solamente esperar a Jesucristo que venga rápidamente otra vez. Por eso, observando en la carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, estaba hablando sobre el tema de arrebatamiento. Pero la carta que había enviado a Roma es poco diferente, porque todas las iglesias que estoy contando, de primero apóstol Pablo llegó a esa ciudad como Corinto, Colosia y Filipos y Efeso, Tesalónica, etc. Pero a Roma todavía no él llegó ni predicó el evangelio. Pero sabe que
En ese momento, que cuando él estaba enviando la carta, ya había vivido entre muchos justos, salvos, conocidos de apóstol Pablo, como matrimonio de Priscila y Aquila, y también diaconisa Febe. Y también habían otros que conocían el Evangelio. También la pariente de apóstol Pablo había recibido la salvación y ellos están viviendo en Roma. Y por esa razón él estaba pensando, quería predicar el Evangelio a ustedes, estaba diciendo, ¿no? Significa que después de recibir la salvación, aparentemente conoce el Evangelio, pero se necesita conocer más profundidad, como lo que nosotros estamos teniendo estudio. ¿Por qué? Se olvida, cuando escucha la palabra de Dios, se olvida. Por eso nuevamente tiene que escuchar, también tiene que meditar, tiene que observar la palabra de Dios. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor, ya está pasando clase 13 de la explicación sobre el Evangelio, ¿no? A través de esta clase, muchos pastores, muchos hermanos podrán tener la fe y capacidad para que ustedes también puedan predicar el Evangelio al mundo. Por eso en el libro de Romanos está saliendo claramente sobre detalles de explicación del Evangelio. No es que solamente un versículo, un capítulo, sino que desde primer capítulo hasta 16, capítulo 16, todo completo está hablando sobre el Evangelio. Por eso, el día de hoy, clase 13, nosotros tocamos sobre el pecado de los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no congregan a la iglesia. ¿Qué tipo de pecado están llevando? Entre los ateos, entre los que no tienen religión nada y los que no creen en Jesucristo, ¿qué es lo que surge en sus corazones? Con el tema de eso vamos a compartir. Vamos a ver acá el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así dice. ¿Qué es lo que está hablando, no? Detienen, detener. Alguien está impidiendo para que no llegue la verdad en el corazón de los hombres del mundo. Por medio de injusticia, es decir, que por medio de pecado no está llegando la verdad. Por eso Dios se enoja. Un día va a juzgar a todos los pecadores. Por eso voluntariamente, ¿no? Naturalmente el ser humano se siente acerca de su juicio. Un día Dios va a juzgarme. Significa que la gente, ¿no? Cuando tenga dificultad y el ambiente muy dificultoso, en aquel entonces quiere suicidarse, ¿no? Pero no puede suicidar fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Tiene miedo después de morir. ¿Qué es lo que va a ocurrir en su vida? ¿Va a terminar todo o va a quedar otro mundo? Según la palabra de Dios dice que después de terminar la vida carnal, hay el juicio de Dios, juicio eterno de Dios. Eso es peligroso, ¿no? Porque uno que sea rechazado al infierno, ya no hay caso para recibir la salvación. Por eso, lo que nosotros estamos viviendo cortitamente, ¿no? Algunos vive 50 años, 60, máximo como 80, 90, pero corre rápidamente, como lo que está corriendo el año 2020, iniciando pandemia en el mes de febrero, ¿no?
pero casi está pasando ya diciembre, así está terminando al año. Prácticamente, ¿no?, un año ya perdimos rápidamente. Y luego cada año así pasa. Después de pasar tiempo regresando, observando atrás el tiempo pasado, ya se quedó como vanidad. Si no hubiera recibido la salvación, aunque habría ganado mucha plata, teniendo posición alta, pero no importa para Dios, porque al morirse se va al infierno. Se queda en el fuego de azufre que no se apaga, el fuego eternamente. Por eso se revela la ira de Dios a través de injusticia y que está deteniendo la verdad. El versículo 19, como dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Significa que Dios manifestó, Dios nos enseñó a los hombres del mundo, ¿no? Dios enseña a los hombres del mundo para que tenga conocimiento acerca del Creador. Es correcto. Hace poco día, ¿no?, la semana pasada, estaba saliendo la noticia. Al ver sol, estaba cubriendo por medio de la luna, ¿no? Nosotros podemos ver que está siendo oscurecido. Hoy en día todo el mundo conoce qué es lo que está surgiendo. Y por la rotación y traslación de la luna, y se choca de línea de sol que está iluminando hacia rumbo la tierra, pero justamente está pasando. Por causa de eso ya se quedó como oscuro, ¿no? Que podemos decir que como si fuera que desaparece el sol. Pero más o menos hace uno de 100 años, 200 años, donde no desarrolló tecnología, no tenía algo de máquina especial, ¿no?, para investigar estas cosas, como hace 500 años, los antepasados, ¿cómo podrían imaginar? Parece que el cielo está enojado contra nosotros, ¿es cierto, no? Contra nosotros, por eso está desapareciendo el sol. En aquel entonces, el rey, ¿qué tiene que hacer? El rey tenía que buscar sacrificio. La tradición de un tribu de México, ellos estaban sacrificando por los seres humanos, matando, sacrificando en un pirámide. Significa que siendo ser humano, siendo ignorante de la naturaleza, siendo ignorante de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, por eso tenía miedo. Cuando se desaparece el sol de día, está dando maldición. Para reconciliar, nosotros tenemos que sacrificar ser humano, matando la gente, derramando la sangre de ser humano, y quiere satisfacer el corazón de un ídolo. Así estaba pensando. Porque la mayoría gente no estaba creyendo al ídolo por sol. Pero el sol no es ídolo, sino que es una criatura que había creado por Dios. Por esa razón, Dios estaba manifestando su poder. Según esta palabra, como dice, estaba manifestando el
eterno poder, así dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros tenemos que saber, Dios es espíritu. No solamente existe como un espíritu, pero el espíritu que tiene gran poder, eterno poder, dice, eterno poder. ¿Cuántos años está pasando la edad de sol? También, ¿cuántos años está pasando existencia de las estrellas? Algunos científicos estaban hablando que lo que se ve brillante de cada estrella estaba corriendo hasta ahora por la velocidad de luz. La luz que corre un segundo, 300.000 kilómetros. También calculando durante un año cuánto kilómetro va a llegar durante un año por la velocidad. Con esa velocidad, 1.000.000 de años tenía que pasar para encontrar figura de esa estrella que está brillando ante ojo de nosotros. Además, cada estrella tiene diferente edad. Significa que alguno de antes, 100 millones de años, 9 millones de años, otro, 8 millones, 900.000, 800.000. Cada diferente edad llegando al mismo tiempo en esta noche se brilla. Por medio del universo, por medio de eterno poder está manifestando en las naturalezas. Pero el ser humano solamente puede fijar a ver solamente criaturas. Apóstol Pablo estaba diciendo, mire, nosotros tenemos que descubrir el dueño del universo. Porque voluntariamente Dios estaba manifestando su eterno poder a través de las criaturas. Por eso, alguna persona si tiene interés de investigar, buscar a Dios, se encuentra, así dice, a través de naturaleza. Además, hoy en día hay un depósito que especialmente está depositando un país como de Inglaterra y Corea del Sur. Algunos países están preservando las semillas. ¿Sabe qué? Las semillas que está produciendo de África, continente África, Sudamérica, Centroamérica, todo puede preparar, coger y guardando por depósito que está instalado de aire y también de como refrigerador que mantiene de su temperatura como 5 grados. También sí o sí tiene que circular de vientos. ¿Para qué? Ellos están, organización 1 está preocupando, ¿no? Un día va a desaparecer por causa de diluvio, por causa de sequía, por causa de algo que pasa en la tierra y desaparece, como trigos, especie de trigo, maní y papa, camote, etcétera, etcétera, todo desaparece, entonces no puede conseguir más, ¿no? Por eso en otro país está depositando.
Si deposita las semillas, ¿hasta cuánto año va a depositar y vale para preservar esa semilla? Es decir, que ¿cuántos años va a durar de depósito? ¿Sabe qué? Algunas veces se encuentra dentro de tumba una semilla, la semilla que había quedado hace 5.000 años atrás. Esa semilla que nunca había salido de brote, pero cuando va a sembrar y va a salir brote y va a crecer un árbol y dando fruto. Hoy en día, por tecnología avanzada, se está controlando hasta las semillas, plantas, árboles, frutos. Imagínense, ¿no? Ser humano si hace algún producto de comida, entonces hay vencimiento, ¿es cierto? ¿No? Leche. Cuando vende una bolsa de leche, una caja de leche, ya lleva uno de 3 meses o 2 meses o un mes. Y alguno, yogur, y uno de 15 días, etc. Pero la semilla, alguna semilla lleva 5.000 años, 10.000 años, así lleva duración. Significa que Dios había puesto la vida dentro de un grano de semilla, su eterno poder. También, normalmente, ¿no?, cuando se casa la gente puede engendrar. Pero vea, para engendrar es muy curioso. Para dar luz es muy curioso. Porque el ser humano hasta ahora ninguna cosa puede hacer nueva vida. De ninguna manera no puede criar la vida nueva. Pero naturaleza incluye la vida. Hasta ahora todavía yo no he escuchado que alguien está produciendo sangre como grupo sanguíneo A, B, AB, O. Si alguna empresa vende la sangre del ser humano, Apple o Samsung hace. Creo que no. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Ya, nosotros podemos buscar una palabra, ¿no? Levítico capítulo 17, el versículo 11. Ya, Levítico capítulo 17, el versículo 11, así dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esta palabra Levítico fue escrito por medio de Moisés. Moisés vivía más o menos 1500 años antes de Cristo. Según esta palabra sale claramente, como dice, Dios está poniendo la vida en la sangre. Por esa razón, esta sangre se hace expiación. Expiación es la redención. Pero ¿sabe que ustedes, primer presidente de Estados Unidos? ¿Sabe? Primer presidente de Estados Unidos, George Washington. George Washington, él tenía su propio doctor, porque cada presidente
tiene propio doctor, ¿no? Uno de 2 o 3 o 10, depende de su capacidad, ¿no? Pero en esa época, cuando la gente sube temperatura por causa de virus, por causa de enfermedad, pensaba que está produciendo más cantidad de sangre. Era mentira, pero la mayoría de los doctores tenían esa teoría falsa. Está subiendo, produciendo alta. Para bajar temperatura, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que sacar la sangre, quitar la sangre. Esa es una respuesta. Por eso un día, presidente George Washington estaba caminando en el campo, en su propio campo, pero tenía enfermedad de fiebre normal, no tan complicada, ¿no? Por eso el doctor empezó a tratar al cuerpo de George Washington y quitando la sangre. No sé muy bien cuánto tamaño, ¿no? Y sacó. Pero cuando se acostó y descansando, no estaba bajando temperatura. Pero pasando de 1 de 2 horas, ya quitando otra vez la sangre. Y luego pasando tiempo, todavía está teniendo temperatura alta, como 1 de 39, 40. Ya estaba quitando más la sangre. ¿Sabe qué? Tercera vez estaba quitando la sangre, ese presidente de Estados Unidos murió por causa de asesino. Doctores eran asesinos. ¿Por qué? Quitando la sangre, sacando la sangre. Imagínense, primer presidente de Estados Unidos, ¿cómo podía morirse? Él fue asesinado por medio de asesinos. ¿Por qué? Tenía ignorancia. No sabía. Además, en esa época tenía la Biblia. Por eso, al lado de cama de presidente George Washington, estaba quedando allá, como uno de 1 metro, la Biblia sobre el libro de Levítico. Entre ellos, si hubiera creído exactamente esta palabra, Levítico capítulo 17, el versículo 11, Dios había puesto la vida dentro de la sangre. Por eso nosotros tenemos que preservar la sangre. Eso es preservando la vida. Si quita, muere. No solamente se trató al presidente, sino también en esa época, por causa de esa ignorancia, matando muchas personas, no por virus, sino de la ignorancia. Entonces, hace casi más o menos 200 años atrás, sin tener esa sabiduría para investigar esta palabra, pero desde hoy, hace uno de 3.500 años antes de Cristo Jesús, más o menos 1.500 años, ya Dios había contado a Moisés: la vida del ser humano está en la sangre. Por esa razón, hoy en día no quita la sangre. Si alguien sube temperatura, hoy en día por las síntomas de coronavirus, sube temperatura, ¿no? Pero no quita la sangre. ¿Por qué?
ya sabe, tienen la verdad, conocimiento, ¿no? Porque si quita la sangre, la gente, en vez de bajar temperatura, sino que va a morir. La verdad, va a bajar temperatura, porque cuando saca toda sangre y muere, y baja, va a enfriarse de su cuerpo, nada ya. Por fin, muere. Por eso nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos ignorantes de Dios, de la creación de Dios. Pero ¿cuántas veces Satanás nos engañaba? Nosotros somos inteligentes, capaces. Era mentira, ¿no? No debería confiar. Ya veamos el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, significa que Dios la verdad que no puede ver. Por eso dice que invisible, ¿no? Pero cosas invisibles de Dios se revela. ¿En dónde? Por las criaturas. Y deidad. Deidad es decir que la característica de Dios. Nosotros no usamos mi deidad, ¿no? La deidad de Dios. Está demostrando, mire, cuánta clase de color en el mundo hay. Observando estas flores, ¿no? Siempre se queda, ¿no? Porque no es original, no es natural eso. Es plástico. Pero al mirar flores naturales, se ve muy maravilloso. Observando color. Y también saliendo aroma, ¿no? Aroma. Por eso avispa estaba llegando, ¿es cierto? Para hacer miel. Ser humano está tomando todo miel. Se necesita traer avispas y también mariposas. ¿Por qué? Para florecer tenía propósito. Porque dentro de árbol, antes de hacer fruto, sí o sí tenía que encontrar tipo macho y hembra entre las flores. ¿Quién tiene que trasladar cosas? Por medio de insectos, avispas y también de mariposas. Se toca tipo de flores de tipo macho y llevando hembra. En aquel entonces se encuentra los dos y luego va a tener frutos. Por eso hoy en día, ¿no?, está teniendo preocupación porque en el campo se usa químicas para matar insectos, ¿no? En aquel entonces avispa se desaparece. Por esa razón, en el campo de pera, también en el campo de manzana, etcétera, ¿no? No madura, no va a tener frutos. Porque sí o sí tenía que encontrarse entre dos flores. Pero en aquel entonces, hoy en día, ¿no?, yo estoy observando el video que en el campo, comprando la gente, en vez de avispa, la gente estaba tocando y se mueve así, gira cada flores para que tenga frutos. Imagínense, ¿no? En vez de insectos, ser humano va a trabajar, entonces es muy costoso. Anteriormente no es necesario comprar mano de obra, ¿no? Pero hoy en día ya tiene que pagar mucha plata para tener frutos. Significa que todas las criaturas
había hecho claramente para que funcione naturalmente por medio de insectos, por medio de naturaleza, que iba a tener frutos, manteniendo la vida de árboles y todo. Por esa razón, dice que, último lugar del versículo 20, de modo que no tienen excusa. ¿De qué? Alguien puede decir que, Señor, yo no conocía a usted, ¿por qué quiere juzgarme? Usted nunca me explicó que usted está existiendo en el mundo. Además, nadie me explicó. No puede tener excusa, ni puede justificarse, ¿no? ¿Por qué? Dios había puesto todas las cosas, cada momento. Salmón. Salmón, cuando pone huevo, ¿en dónde? Río, corriente de un río, nada más, río. No es que vive, no es que pone huevo en el mar. Río, donde inicia arroyo y agua y puro. Cuando empolla de huevo, salmón, y corre viajando hacia dónde, para crecer su cuerpo, llegando al mar. Y luego pasando tiempo, No sé muy bien cuántos años va a pasar, más o menos 5 años, cuando sea maduro de su cuerpo, sí o sí tenía que regresar donde había nacido. ¿Sabe? ¿Y cómo ellos sabían? Ya saliendo, cuando tamaño pequeñito, en aquel entonces ya corriendo del río, se encuentra mar y luego nadando, vamos a jugar, ya se encuentra. Pasando 5 años, se olvidó de su pueblo natal. ¿Dónde está? No hay camino, no hay dirección de la casa y oeste, este, ¿dónde? ¿Dónde ubica? Pero ellos podían buscar exactamente dónde había nacido. Por medio de sabor de agua, así dice, sabor de agua. Llegando, pasando de agua de mar, se encuentra río, se siente, este agua hace unos de 5 años atrás nosotros probamos, es cierto, ahora ya vamos, saltando. A veces alguna persona estaba trabajando, por eso se corta el río. Se corta el río. Pero corriendo agua, otro lado, como arroyo, ¿no? Así, cortito. Pero al llegar, ya se quedó a altura, como concreto, ¿no? Pero salta, ya, no importa. Vamos. ¡Pia! Por fin, hasta donde había nacido, al llegar, pone huevo. Hembra. Y luego macho. Y también. Y pone. Y luego mueren. Todos mueren. En aquel entonces tienen que comer todo ya. Salmones. Sobre el río. No sé muy bien esta cosa. ¿Sabe? Los chilenos solamente por criadera de mar está criando y matando. Por eso no sabe. En Corea del Sur hay lugar, hay río. Hay río. Donde sale salmón. Pasando unos 5 años, yo regresa. Wow. ¿Quién había puesto en la mente de salmón para que buscara? También tortuga. Para poner huevos sí o sí, ellos buscan dónde había puesto. Cuando yo vivía en Costa Rica, ¿no? Hay una isla de tortuga, ¿no? Para llegar allá y se ve en la noche una tortuga, muchas tortugas, donde pone huevos, se encuentra. Ellos saben muy bien dónde tiene que poner para salvar las crías. Cuando salen de huevo,
todas las tortugas, inmediatamente camina. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. ¿Quién les enseñó? Pregunten a cada uno de cría de tortugas. Tortuga, ¿qué le enseñó? Al salir de huevo, rápidamente para correr hacia mar hacia agua de mar. Sin explicación. Ellos cuando salen, inmediatamente tenían que llegar a orilla de mar, porque justamente en ese día ya está llegando más alto de nivel alto de orilla, y luego poco a poco va a disminuir cada día. Por eso, si no se encuentra de corriente de agua de mar, ya se pierde. Pero observando video, ni una tortuga va a subir a rumbo contrario, hacia rumbo arriba, ¿no? Sí o sí tiene que correr hacia rumbo de agua de mar. Pregunte, ¿por qué está corriendo? ¿Quién está enseñando? Nadie enseña. Pero voluntariamente ellos conocen. Significa que Dios había puesto sistema de vida de tortuga. Sí o sí tiene que buscar. Al nacer no tiene que pensar ni comer, ya tiene que buscar agua de mar. ¿Entiende? Sí, Señor. Y corriendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ser humano aparentemente son sabios, pero para Dios son ignorantes. No conocen muy bien sobre naturaleza, sobre creación, criatura. Hasta nuestro cuerpo no sabíamos. Por eso mete en nuestra boca cualquiera. Comiendo grasa, comiendo helado, comiendo algo. Y luego, me duele, me duele. Antes no sabíamos, solamente, ya tenía que comer para sentir satisfecho. Cuando yo era niño, todos son flacos, coreanos todos son flacos, porque no había alimento. Pero hoy en día, mucha gente están esforzando más tiempo para bajar su peso. Está haciendo guerra contra su peso, aunque come bastante. Es muy curioso. ¿Sabe qué? Los coreanos comen muy bien sobre la carne de cerdo, ¿no? ¿De qué parte? Hay mucha parte de carne de cerdo, pero donde hay piel, de parte de pecho, ¿no? Piel y grasa, carne, grasa y carne y grasa. 3 veces grasa. Grasa, carne, grasa, carne, grasa. Se dice samgyeopsal. Samgyeopsal es decir, que 3 partes está quedándose grasa. Los chilenos no comen, dicen, no comen. Pero la empresa de Chile está exportando samgyeopsal, mucha cantidad, tonelada, a Corea del Sur. Por eso, periodista de Corea del Sur le preguntó, llegando a la empresa de Chile, donde está criando muchos cerdos, ¿no? ¿Ustedes comen esta parte? No, nosotros no comemos eso, es solamente grasa para usar de fábrica nada más. Pero los coreanos comen mucha cantidad, cada año, cada día. Por medio de grasa de cerdo se hace daño, pero come. Justamente el día de hoy también nosotros comemos. Porque un hermano nos trajo. ¿Cómo nosotros podemos rechazar? Con mucho gusto, ya vamos a comer. Agradeciendo.
Significa que nosotros no sabemos cómo está funcionando estómago, intestino, corazón, hígado. No sabemos. Por eso hay muchas cosas buenas, ¿no? Como limón, naranja y fruta. Hay muchos, pero algunos no comen. Qué raro. También hay mucha verdura buena, pero no come. Solamente algunos comen carne, carne, carne. Todas las cosas por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia. Ignorancia de Dios, no cree en Dios. Por la ignorancia de naturaleza se hace daño contra nuestra salud. Así estamos investigando poco a poco la palabra de Dios. Hoy es clase 13. Estamos explicando hasta el versículo 20. Mañana voy a seguir el versículo 21. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. La verdad que nosotros no sabemos muy bien acerca del mundo de Dios, sobre creación. También nosotros no sabemos muy bien acerca del corazón de Dios. Pero a través de la palabra del Señor, Dios nos enseña. También Dios nos dio sabiduría del Señor para que nosotros alcancemos la verdad. Espero que el Señor bendiga a todos los participantes de esta clase del Evangelio, para que todos los pastores y los hermanos que puedan avanzar conocimiento de la verdad y de la Biblia, para que sean utilizados del Señor. Señor, cada día Dios está bendiciendo, por eso nosotros podemos agradecer al Señor. Mañana queremos encontrar otra vez. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.